Ya, les voy a compartir pantalla. Ya. ¿Están viendo la imagen? Sí, ¿Sí? se ve perfecto. ¿Se ve la presentación? Ah, súper, gracias. Muchas gracias. Ya, en un momento me van a disculpar porque estoy tanto personas aquí que están están incluyendo en la, ¿cómo se llama? En la presentación, ¿ya? Te pido disculpas. Ya. Bueno, nuevamente dar las gracias a todos por estar aquí presentes y unirse a esta charla. Esta charla es la primera charla que se suscribe a una serie de charlas que viene de aquí en adelante que nos hemos propuesto en MOA Internacional, aquí en Chile, para establecer conexiones, activar las redes de comunicación entre toda la gente de este gran equipo y esta gran familia que es MOA Internacional. Para las personas que son dentro de MOA y para las personas que no lo son, invitarlos, dejarlo invitado y para que se unan a esta bella causa que es MOA Internacional. Esta charla, de alguna manera, se suscribe dentro del método de arte y cultura de MOA, que habla con respecto a tanto a la salud física y mental a través de la belleza. Ya. Disculpen que se me va aquí algo pasó con la señal. Aquí. Ya. ¿Ustedes siguen viendo la presentación? Por favor, ¿me confirman? No se ve la Ya. presentación. ¿No se ve? No. Ya. Que algo pasó recién. Dejaste de compartir, parece. Y dejé de compartir al parecer. Lo que pasa es que algo pasó con... algo pasó con la... algo pasó con la señal y se interrumpió y Juan como que... Manuel, deja de compartir pantalla y después comparte nuevamente. Ya. Creo que ahí dejé de compartir y ahí está compartiendo de nuevo. ¿Ahí está compartiendo? Yes. Sí. Ya. Ya. Ahora sí, ya. Entonces, como le estaba explicando, esta charla se suscribe dentro de lo que es el método de arte y cultura de MOA, dentro de la línea de la salud física y mental a través de la belleza. Pero para este caso en específico, la belleza que reside en la naturaleza. ¿Ya? Esta charla lleva por nombre escribir un cuento como ejercicio a compartir con la belleza de un paisaje. Quiero partir con un poema del maestro Mokicho Kada. Así. Amor de Dios. Observando el vasto firmamento, me pongo a meditar en el infinito amor de Dios. Más alto que las montañas, más profundo que... cuán infinitas son las bendiciones de Dios. El poder que salvará a la humanidad no está en la lógica. Bendiciones de Dios. Mokicho Kada. ¿Podría silenciar los micrófonos? micrófonos? Ana María Hunda. Ya, ahí parece que estamos en silencio todos.
Gracias por su comprensión, gracias. Bueno, de alguna manera quiero hacer una introducción al tema del cuento, de cómo de alguna manera la naturaleza y el ser humano es una relación de manera natural, y la cual es de alguna manera sana entre estos dos elementos, ¿ya? Quiero explicarle un poco a través de cómo la visión de Mokicho Kada plantea esta relación entre estos dos elementos. Con tal solo el hecho de apreciar y disfrutar de la belleza puede ocasionar un cambio en la personalidad y forma de vivir de una persona, además de influir en la salud mental y física, canalizándolo hacia la felicidad. ¿Cuántas veces nosotros a veces estamos muy estresados, estamos muy cansados y de repente se nos ocurre estar o ir a pasear o salir al antejardín o salir al patio o decir descanso un momento, me voy a caminar a la playa? Bueno, algunos tienen la fortuna de eso. O ir a un parque, y es increíble cuando de alguna manera la naturaleza nos entrega ese regalo como de olvidarnos un poco de este estrés y de este cansancio, y nos conectamos justamente con este sentimiento de felicidad, como del disfrutar. Y es como, de alguna manera, eso es, de alguna manera, como un regalo, de alguna manera, que nos presenta y que nos otorga la madre naturaleza. El doctor Kiyoshi Ojima, autoridad de neurociencia y profesor honorario de la Universidad de Kioto, menciona que una simple caminata o un paseo dentro de la naturaleza se puede considerar como un método para despertar el mundo inconsciente del cerebro infantil, aquel que vigoriza e incrementa el resplandor que posee cada uno de nosotros, fortaleciendo nuestra voluntad de vivir. Nuestro cerebro se divide en el cerebro infantil, que es el lado derecho, y el cerebro adulto, que es el lado izquierdo. Entonces, el cerebro infantil está conectado con lo no verbal, con lo atemporal, con el reconocimiento como del espacio, como de lo que no tiene materia. En cambio, el cerebro adulto se conecta más con la parte más de los cálculos, el tiempo cronológico y con el reconocimiento como de los objetos, como del símbolo. Entonces, de alguna manera, cuando estamos en conexión con la naturaleza, nos conectamos y alimentamos este cerebro infantil, lo cual a nosotros, al estar conciencia como de este tiempo, de esta atemporalidad, de alguna manera, nosotros también nos conectamos con cosas como con la intuición, lo cual se desarrolla otra característica dentro de nosotros, de lo cual uno comienza a comprender el sentido de la vida. Cuando uno comienza a disfrutar de la naturaleza, cuando uno está inserto, cuando uno empieza a caminar dentro de un bosque, de alguna manera uno empieza a decir, de esto se trata la vida. Es como que uno dice, a veces estoy trabajando tanto y como que al final cuando estoy aquí dentro de un bosque caminando, siento que este es el sentido de la vida. Porque claro, porque de alguna manera el cerebro nos conecta, claramente ayudado por la naturaleza, nos conecta a ese sentimiento, a esa verdad que está dentro de nosotros. Dice, famosas son las terapias de bosque, donde por caminatas dentro de ellos contiene al sistema simpático, permitiendo que se active el sistema parasimpático, que ocasiona la relajación, eliminando el estrés. La naturaleza tiene el poder de influir emocionalmente y sacudir el sentimiento que se encuentra en la parte más profunda de nuestro ser, llenando en nosotros una fuerte voluntad por vivir. Evidentemente, la naturaleza, cuando estamos en contacto con ella, cuando estamos en ella, remueve eso que está dentro de nosotros y lo deja salir. Muchas veces el cansancio, la pena, la preocupación, esto sale, y al salir esto, entra otro sentimiento, entra otra emoción, y justamente entran estas ganas de alguna manera como de dejar de renunciar a todo y volver a vivir. Infinito de Dios, aquel sentimiento que nos sana y nos llena de vida. Entonces, de alguna manera,
todo, de alguna manera, como todo Cintia. Perdón, Cintia, ¿quieres preguntar algo? No, todo bien, mil disculpas, más bien se marcó. Todo bien. Ya. Felicitaciones, okay. Más bien me encanta, así adelante. Ya, sí, no te preocupes. Entonces, de alguna manera, toda esta, de alguna manera, el cuento se suscribe justamente como una manera de materializar esta experiencia, en este caso personal, en conexión con la naturaleza. Hoy en día, la preocupación justamente de MOA a través de las enseñanzas de Mokicho Okada, de alguna manera en una cruzada, de alguna manera como de reconocer en nosotros nuestras virtudes, como reconocer de alguna manera nuestras características que nos hacen únicos, y cómo desde ahí nosotros podemos ponerlo para el bienestar de los demás. Entonces, de alguna manera, siento que Se cayó de nuevo, se fue. Juan Manuel, no se te ve. Se cortó la señal, al parecer. disculpen que la... Sí, no, lo que pasa es que la señal hoy día... Lo que pasa es que hoy día hemos tenido un tema con la señal, justamente hoy día, entonces... Y también creo que es la hora, porque es como que hora punta de las clases, en general, de la mayoría de clases de las universidades. Entonces ahí está con mayor congestión. No, le pido disculpas porque la señal está muy inestable. Es como justamente hoy día tuvimos un tema con el tema de net, entonces estamos aquí con problemas de internet. A ver, quiero solucionar esto. A ver, denme un par de segundos, ¿ya? Disculpen. Ya. Espero que de aquí en adelante no tengamos más problemas de la señal. Disculpen, le pido disculpen. Justamente hoy día tuvimos un tema con... Aquí voy a empezar a compartir. Ya. Entonces, ahí está compartiendo, ¿cierto? Sí. Sí, se ve muy bien, se ve muy bien. Sí. Ya, gracias. Ojalá que aquí no pase nada de aquí más para adelante. Entonces, de alguna manera, les voy a compartir de alguna manera como los antecedentes o la introducción a lo que vendría a ser el cuento, que de alguna manera es como de dónde se nutre, esta experiencia que es el cuento, y que nace justamente como de momentos como clave, se podría decir, dentro de mi vida, que están en relación con la naturaleza, en que están en relación justamente en este captar la belleza de la naturaleza, y cómo esto de alguna manera se tradujo
a lo largo del tiempo, sin quererlo, en un cuento que siento que tiene la finalidad de poder compartirlo con ustedes, justamente en esa apreciación de la belleza. Entonces le voy a leer aquí algunos de esos hechos importantes. Chojota, Poza de los Caballos, Iquique en 1983. La roca siempre ha sido el refugio de mi familia. Guarda entre sus recovecos nuestras historias, mis enseñanzas, mis caídas. Entre ellas está el regalo del encanto, del descubrir, del jugar, de los micromundos, de ese universo en miniatura. Las rocas contienen la conchuela que alberga la gaviota, provoca la ola y la recibe en su pecho. Entre grietas recibe la espuma y entre cuencos esconde al polloyo. Mi papá la heredó de sus abuelos, le fue calma y le fue sosiego. Fue terapia, la roca sanó nuestras almas. En ella se escribió el recuerdo, también las alegrías. La roca ha sido mi casa, la roca ha sido la luz de mi vida. Durante ese año, en el año 83, nosotros vivimos un tema muy fuerte dentro de mi familia, y mi papá encontró que la mejor manera, de alguna manera, como de conllevar ese momento difícil, fue de manera inconsciente, yo creo, llevarnos todos los fines de semana a esta playa que es Chojota, que en Iquique se dice Chojota, o sea, los cabanchinos, que son los pescadores que habitan en esa caleta, que es Cabancha, que hoy en día está unida con Iquique, y que se le conoce popularmente como la Poza de los Caballos. Mi papá nos llevaba a ese lugar, a mí y a mi hermano, y de alguna manera la roca tenía todo este universo en el cual mi papá nos enseñaba a mí y a mi hermano la vida que había ahí, las historias que él tenía cuando era pequeño, toda la biodiversidad, los cangrejos, los camarones, los lugares secretos donde estaban ubicados, donde estaban los nidos, las historias que habían ahí cuando mi papá se tiraba piqueros con sus hermanos y hacían competencias con sus hermanas. De alguna manera, toda esa pena que en algún momento llegó en ese momento de nuestras vidas, la roca se transformó en un lugar de terapia. La naturaleza, de alguna manera, se cargó de belleza para nosotros, ante nuestros ojos. Y de alguna manera, la roca tomó otro rol dentro de nuestra vida. Paso a la siguiente. Ya estamos en el año 2005. Y aquí esta foto es, bueno, la foto anterior soy yo cuando tenía 4 años. Y en esta foto siguiente es mi papá. Aquí estamos a la desembocadura del río Loa, Caleta Huelén, Aldea Chinchorro 2005. Les leo. Seminario de investigación sobre pescadores y cultura chinchorro. La dimensión de hombres y mujeres de mar. Comprensión de sus límites, de dónde hasta dónde llegaban sus territorios. Fueron rocas, fueron piedras, fueron seres de transhumancia. Mi papá fue uno de ellos. Mi papá venía de ellos, de esos hombres de mar, de chamayos tejedores de redes, de hombres de alta mar. Los changos fueron posteriores a los chinchorros. Los changos eran pescadores y recolectores. Vestían con plumas, con algas y fibras vegetales, ornamentos de conchas, de caminar descalzos. Recorrían la costa en busca de recursos. Se comunicaron con los tiahuanacotas, con los incas, con los aymará. Intercambiaban guano por vegetal. Desaparecieron, pero no de la faz. En el año 2005, yo presento mi seminario de investigación para conseguir de alguna manera mi título de arquitecto. Y tuve que estudiar con respecto a la cultura chinchorro y con respecto a un sitio arqueológico que se encuentra en la desembocadura del río Loa, que es Caleta Huelén. En esa hermosa experiencia, también en mucho contacto con la naturaleza, comprendí mucho la naturaleza de mi papá, que él fue pescador hasta los 21 y después siguió otro rumbo laboral. Y de alguna manera nuevamente me conectaba con mi origen, y que mi origen estaba muy conectado a la naturaleza. Estaba muy conectado con historias de mar, con historias justamente en la costa, en las playas como en pleno desierto de Atacama, y de alguna manera cómo la vida de mi papá se asimilaba de alguna manera a la vida de la cultura chinchorro, de esta cultura de pescadores, de recolectores,
y que posteriormente se transformaron en lo que vendrían a ser los changos. Los pescadores actuales de alguna manera tienen reminiscencias de esa cultura y hoy día se declaran changos. No genéticamente, pero sí como herencias culturales. Nuevamente aquí aparece una información bastante bonita con respecto a cómo los chinchorros delimitaban sus territorios, y eso nuevamente está ligado a la piedra y a la roca. Nuevamente la roca aparece como escribiendo la historia nuevamente, y cómo la naturaleza, un elemento de la naturaleza, aparece como el fundamento, de alguna manera, como de la construcción de mi historia, en este caso, ya a un nivel profesional. Antes lo había hecho de manera muy personal, dentro de mi infancia, pero hoy en día ya era como el mundo profesional, el que me estaba ligando nuevamente desde un origen, desde la roca. La siguiente experiencia, perdón, aquí. La siguiente experiencia fue este trabajo de diseño arquitectónico en Salar del Huasco. Dice, Salar del Huasco, Antiplano de Chile, Tierra de Aymara, 2008. Sobre los 3.800 sobre el nivel del mar, un anfiteatro hacia el paisaje. Miramos a los Andes. Estamos en los Andes. Diviso a los Malcus. Estas son las puertas del cielo estrellado. Araspacha es llamado. Abajo del salar están los cultivos. El Acapacha es extendido. Todo termina rumbo hacia el mar. Mancapacha se hace llamar. Esto está lleno de espíritus. En la alpaca, en la chachacoma, en esa vizcacha escondida. En la romántica parina. Son abuelos, padres y hermanos, todos ellos van de la mano. Hay historias de ciclos, de truenos y lejanos mares, de bajar a pastorear, de subir a pregonar. Eso cuenta don Pedro, eso cuenta su cantar. Tan lejos del mar estamos, ya hasta las nubes pasan rozando. Sin embargo, esta trae su canto, fresquito de azul manto. Este proyecto, que de alguna manera don Pedro Lucas, que él vive en Salar del Huasco, por sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar, él quería de alguna manera, él tiene un refugio, y de alguna manera él quería un lugar para mirar el paisaje. Y su idea era como desde un container, poder estar adentro y desde ahí contemplar el paisaje. Entonces, de alguna manera le decía que claro, para él, el paisaje para él es cotidiano, es su día a día. Él lo recorre, pastorea sus llamas, entonces es distinto el hecho de cómo él se relaciona. Y justamente yo le decía que uno que vive en la ciudad quiere justamente experimentar eso, quiere experimentar el paisaje desde el recorrido, desde estar en el paisaje, no estar dentro de una caja y observar el paisaje. Entonces, le planteo esta idea de sacar de alguna manera, de sacar el container y de moverlo y de justamente respetar el terreno y desde ahí hacer este anfiteatro que está mirando hacia los Malcus. Los Malcus son esos dos cerros que están aquí, y aquí está el hombre y aquí está la mujer, que de alguna manera ellos son protectores de Salar del Huasco, son los grandes, de alguna manera, señores, que de alguna manera custodian este lugar, y el anfiteatro mira justamente hacia el límite que es entre Chile y Bolivia. De hecho, muchos cerros que uno ve, muchas cumbres de las que uno ve desde ese punto son bolivianas y otras son chilenas. Entonces, de alguna manera, empiezo a introducirme de manera muy fuerte en el mundo aymara. Don Pedro me empieza a contar historias, y hay una historia muy importante y clave que de alguna manera estructura el cuento que les voy a presentar. Me cuenta la historia sobre ciclos que hay con respecto al llamado de nubes, que ellos le llaman, que de alguna manera son estas nubes que son las que van a nutrir los cultivos de agua para ello poder subsistir. Entonces me cuenta una ceremonia que se realiza en Salar del Huasco, en donde ellos van a buscar agua a Cabancha. Y curiosamente mi papá nació en Cabancha y las rocas de mi infancia son de Cabancha. Entonces para mí era muy curioso cómo se iba hilando esto, de cómo después de ya, yo tenía, en ese momento tenía ya, sin mentir mi edad, creo que tenía ya 28 en esa edad, ¿sí? Ya tenía como 29 años, casi 30 años. Entonces, de alguna manera, como 30 años nuevamente en un lugar que nunca pensé que iba a llegar a trabajar, donde me invitaban a trabajar,
llego a este lugar y este lugar que está tan lejano de la costa, se une con la historia de mi familia, de alguna manera, se une con Cabancha, se une con esas rocas. Entonces era increíble cómo en este lugar, en esta altura, cercano a Bolivia, se conectaba con mi infancia y se conectaba con ese mar que yo también contemplaba. Entonces, nuevamente para mí este fue un hecho importante, que me marcó de alguna manera en mi vida y que claramente el cuento tiene parte de ello. Entonces, de aquí en adelante, le quiero mostrar algunas imágenes un poco como de este contexto de desierto, donde ocurre el cuento. Hacia el lado izquierdo ustedes van a ver la Camanchaca. La Camanchaca es lo que nosotros de repente aquí en la zona central se conoce como la vaguada costera, que la Camanchaca que es por efecto de la corriente de Humboldt, de las aguas muy frías del Océano Pacífico, que hacen que por presiones del anticiclón esto se eleve y muy temprano en la mañana estas nubes de alguna manera se aproximan hacia el desierto, van rumbo al desierto y aparecen entre medio de esto y van nutriendo un poquitito esto tan seco que hay en el desierto. A la derecha está Talicuna, que Talicuna es una especie de cangrejo que habita solamente en las algas, no habita en la costa, solamente entre medio de las algas. En la siguiente, oh, las llamitas. Aquí, al lado izquierdo, van a ver guano, que el guano de hecho fue el primer recurso económico de la zona norte de Chile, que en un momento será peruano, y de hecho es muy conocida la historia de los primeros chinos que llegaron a Perú, porque el guano se transformó en el primer recurso importante de exportación. De hecho, esto ocurre antes que el salitre. Entonces, el guano, de alguna manera, son heces, se podría decir como fósiles de heces, que son milenarios, que están ahí y que sirven como fertilizantes. Por eso la importancia del guano como recurso económico. A la derecha están las llamitas de Don Pedro, que todas son hermosas, una por una. Son tan bonitas, uno la empieza a ver y como que cada una tiene su carita. Están sonriendo algunas. Entonces, las llamas también para ellos las llamas no son como animales de alguna manera, eh, como cabezas de animales. Para ellos, muchas veces las llamas son sus hermanos, son sus familiares, son sus abuelos. Tratan de alguna manera son parte de su familia. Las llamas tienen un sentido eh, tan importante para ellos que de hecho para ellos las llamas pueden simbolizar incluso el amor. Entonces en un momento cuando ellos establecen un sacrificio en una ceremonia, ellos ofrecen una llama y la llama tiene súper claro de que ella va a ser ofrenda y de alguna manera la llama espera su momento con mucha calma y cuando esto ocurre realmente es eso, es una ofrenda de amor hacia la naturaleza. Entonces, para ellos las llamas tienen un sentido mucho más allá de ser un animal funcional solamente. Y en la siguiente aparece aquí un gran personaje, nuestro chungungo, que es la nutria de mar, y nosotros le llamamos chungungo en el norte. Las nutrias de mar son muy tiernas. Antiguamente se veían muchas nutrias, hoy en día es como bien escaso y bien fortuito ver Juan chungungo. Manuel, no ha cambiado la imagen. No la cambió. Ah, disculpen. Sí, sí. Ya, ahí cambió. Sí, Sí. Ya, súper. Ahora sí están viendo una nutria. El chungungo, como le explicaba, es este personaje que están viendo a mano izquierda. Y el chungungo, de hecho, también se dice gato de mar. Mi papá nos llamaba a nosotros cuando éramos chicos chungungo. Éramos como su chungungo hasta que, bueno, después éramos más grandes y ya dejábamos ser chungungo oficialmente. Pero el chungungo también es un personaje de alguna manera dentro del borde costero, que hoy en día cada vez más escaso y solamente se ve en las playas lejanas al sur de Iquique. Y hacia la derecha estamos viendo lo que vendría a ser el Acapacha, que es donde se encuentra la Pampa del Tamarugal, que es uno de los desiertos más áridos del mundo.
justamente donde estamos viendo esta imagen, ya vendría siendo la cadena de cerro, que de alguna manera empieza el territorio que te va guiando hacia la cordillera de la costa, y falta mucho más kilómetros más adelante, aproximadamente unos 70 kilómetros más adelante, viene la cordillera de la costa y viene el farallón costero para llegar al Océano Pacífico. Pero estos son los primeros cerros después del altiplano, en donde uno puede tener vista hacia la pampa. Esta vista está tomada desde la vista está mirando hacia el oriente, hacia donde sale el sol. Y justamente estos cerros, que son los primeros que se empiezan a observar en la pampa, son los que contienen los geoglifos, que son como tan conocidos en el desierto. Y esta última imagen es nuestra amiga chachacoma, que es muy aromática. Bueno, como está medio lento, me imagino cambiando la imagen, por favor me avisan si la ven, porque si no... Se ve. ¿Cambió? Ah, ya, gracias Claudia, súper. Sí se ve. Gracias, gracias. Entonces se ve la chachacoma, y atrás de hecho se ve, ese tiene que ser Parinacota, el que está al fondo, que esto ya es en Arica, pero también en la zona del altiplano. Y la chachacoma es muy aromática, es una planta es un arbusto que crece ya por sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Es muy característico su olor, de hecho yo creo que el altiplano huele a chachacoma, según yo. Los cielos son muy limpios y la chachacoma tiene muchas propiedades curativas. Es muy importante la chachacoma. Y hacia el lado derecho está nuestro amigo huajache. Nosotros le decimos huajache en el norte, al pelícano, que según una amiga finlandesa que cuando los vio dice que parecían animales prehistóricos, lo cual coincide un poco con ella, dada su majestuosidad que se da en el borde costero. Bueno, de la siguiente, a los que no convoca, el cuento. Quiero saber si están viendo la imagen, porque también no quiero leer como... Voy a tratar como esperar un tiempo para no estar tan diferido. El cuento lleva por nombre Ticuna, Talicuna y el espíritu del Mancapacha. Este cuento fue escrito e ilustrado por mí. Esta es una obra que está registrada en el Departamento de Derechos Intelectuales dentro del Ministerio de la Cultura y las Artes y el Patrimonio. Aquí está la portada del cuento, la cual ahí podemos ver al espíritu del Mancapacha. Aquí le quiero explicar un poquitito esto, que es importante. Dice: este cuento nace desde el desesperado pedido de un amigo morrino a uno cabanchino que por ese tiempo andaba en el lejano Japón. ¿Perdón? Sí, acá. Ajá. Nosotros en Iquique tenemos dos barrios costeros de pescadores. Uno es el Morro y el otro es Cabancha. Y el Morro siempre se entiende que son como barrios como de alguna manera como que se enfrentan o tienen alguna especie como de conflicto, porque luchan de alguna manera porque son dos caletas que de alguna manera como que defienden de alguna manera sus territorios. Entonces hay una cierta rivalidad, se podría decir, y que en un momento sus orígenes claramente también fueron changos, fueron dos agrupaciones de changos, unos fueron los del Morro y los otros son en Cabancha. La península de Cabancha está más apartada de Iquique, y el Morro está, se podría decir, o siempre ha estado dentro de Iquique. Entonces son muy famosas las peleas en el carnaval de verano, en donde los morrinos van a echarle como lucha o enfrentamiento a los cabanchinos, porque los cabanchinos son más tímidos. Entonces los morrinos tienen más punches, son más revoltosos. Entonces un amigo de ese barrio, morrino, me pregunta a mí, que estaba en Japón en ese momento, que él tenía un pedido. Y el siguiente dice: es la petición, una tarea para su hija, llevar para su clase de Sociedad y Medio Ambiente
un cuento de la cultura changa, que tuviera al menos 10 palabras originarias de su pueblo. El problema, los changos no registraron escritura, por ende menos un cuento. Sin embargo, se gestó un sentido de responsabilidad sobre el perpetuar una posible historia acontecida antes de que llegara el español sobre estas tierras costeras del norte de Chile. Así que, viendo más allá de las rivalidades territoriales entre changos del antaño y Ique, así se llamaba Iquique antes, extromorrinos, como extrovertidos, versus introcabanchinos, introvertidos cabanchinos, recolecto para mi amigo Morrino un par de cuentos, historias, situaciones y vivencias personales propias de un grupo de hijos, nietos de pescadores que habitaron en Cabancha, aquella tierra de changos, tierra de hombres y mujeres de mar, que heredaron una historia sin letras. Por tanto, hoy en día, esto es una misión a materializar por parte de esa dicha lengua y de esas posibles historias. Este cuento habla de nosotros, los changos. Gracias, amigo Rodrigo Bustillos, por darme esta oportunidad. Entonces, en este cuento se usan palabras chancas, y entre esas están camanchaca, que es neblina costera, vaguada costera, como le mostré en la imagen, garuma, que es una gaviota gris, chicora, anchoveta, guano, heces fósiles de aves marinas, talicuna, cangrejo amarillo que habita en los huirales, caracha, costra, chungungo, nutria de mar, chojota, nombre cabanchino de la poza de los caballos Iquique, guajache, pelícano, y chope, que es una herramienta para mariscadores, para sacar, por ejemplo, unas lapas ahí de las rocas. Y las palabras en aymara y quechua que aquí se escriben son cahuancha, dícese de Cabancha, de la península de Cabancha, que significa Sanjón, mancapacha, el mundo de abajo, lo infernal, de las fuerzas destructivas, el caos, acapacha, nuestro mundo, el de la naturaleza, de las fuerzas ordenadas por la creación, el orden, Araspacha, el mundo de los dioses, las deidades, lo sagrado, de donde viene el orden. Malcus, cerros que son dioses o espíritus protectores. Charqui, trozo de carne seca. Papachuño, que es una papa secada por medio del frío. Y chachacoma, planta medicinal que crece en la cordillera de los Andes. Una pequeña introducción. Dice, si bien no existe un registro escrito sobre la lengua changa, o camanchacos denominado por otros, existe un legado que ha traspasado los tiempos. La lengua changa, como dice el arqueólogo Lautaro Núñez, suena a falucho, cachucho, guajache. Por otro lado, los habitantes de Cabancha, hijos de pescadores y mariscadores, adquirieron y heredaron algunas de estas ancestrales palabras. Fernando Guerrero, historiador iquiqueño, publica desde un escrito del cabanchino Juan Catito López que el nombre de la caleta Cabancha proviene del quechua Cahuancha, que significa Sanjón. Si bien la lengua quechua y aymara, e incluso la puquina es la lengua secreta que hablaban los incas, tienen su propio origen. Debemos considerar que desde hace unos 3.000 años atrás existió un intercambio económico entre los habitantes de la costa, chinchorros y changos, y los habitantes de las altas tierras, yaguanacotas e incas. Esto es de seguro. Llevo a su vez un intercambio de algunas palabras también. Dicho esto, la posibilidad de que el origen de la palabra cahuancha tenga su proceder desde la propia lengua changa es muy alta. Por otra parte, mi padre cabanchino, Carlos Galvez Ríos, nos heredó a nosotros, sus hijos, esas palabras sin querer en el día a día. Desde el uso cotidiano, uno no se da cuenta del valor que esto conlleva. Hablar lengua changa es hablar la lengua del mar, de aquel mundo compuesto por historias y personajes que hacen de la costa de Iquique uno de los lugares más bellos donde un hombre y una mujer de mar pudieron haber vivido. Entonces, vamos a pasar al cuento, ¿ya? Dice, era tiempo ya de bajar al Mancapacha. La pequeña ticuna tenía un poco de miedo. Era su primera vez. Sin embargo, ya a sus 7 años de edad, debía conocer ese mundo. Acompañada por su abuelito y su tan querida Pichú, una hermosa llamita negra, comenzaron a caminar primero por el extenso Acapacha. Ticuna era una niña tímida, muy curiosa. Tenía su pelo negro siempre trenzado con lanas fucsias y grises. Le gustaba mucho hablar con los malcus,
aquellos grandes espíritus cuidadores del mundo Arpacha, tal cual como su abuelo le había enseñado a sus cortos 3 años. Su abuelito tenía una gran misión cada final de primavera: bajar al Mancapacha, para desde allí recolectar agüita salada desde un bello lugar secreto y sagrado llamado Cahuancha. Después de 2 días seguidos, cruzando todo el Acapacha, finalmente llegaron. Allí, desde lo alto de los cerros donde la Camanchaca comenzaba su caminar hacia el desierto, se veía un lago infinito, de un azul muy profundo. Era el gran océano. Desde ahí, Ticuna veía como miles de garumas se lanzaban veloces piqueros hacia esas extensas manchas plateadas. Eran las inquietas chicoras. Para Ticuna, el Mancapacha olía a guano, a fertilidad, a las terrazas de cultivo de su abuelita, a nuevas siembras. A lo lejos, los granidos de cientos de gaviotas sonaban a carcajadas fantasmas lanzadas al viento ascendente. Cuando ya se acabó el charqui y la papita chuño detrás del gran cerro dorado, aquel que los había cobijado en su ya primera comida del día, Ticuna y su abuelo llegaron a Cahuancha, aquella punta rocosa que se veía al final de una brava y extensa playa. ¡Tatita! ¡El mar ruge como los truenos!, exclamó la niña. Es la fuerza destructiva del Mancapacha que nos da la bienvenida, respondió cándidamente el abuelo. Era allí donde el sabio de la Capacha debía reunirse con su viejo amigo de manos gruesas, brillosas de pobladas escamas. Sobre la roca más alta estaba ese hombre de mar escoltado por su pequeño nieto, quien sería el nuevo amigo de Ticuna, Talicuna. Dicen que Talicuna fue rescatado por su abuelo desde unos huiros donde cientos de amarillas talicunas lo parieron. Él era muy simpático y siempre reía. Le pedía a Ticuna que le contara sus carachitas que cada mañana tenía en sus rojas mejillas. Así, este nuevo juego los unía. Mientras los abuelos sabios conversaban, Talicuna le presentó a Ticuna, su mejor amigo de la infancia, Chululo. Este es el Chululo, un chungungo muy bueno para nadar. Es rápido y come muchas almejas. Me muerde y yo lo abrazo todas las mañanas. Él duerme cerca de Chocota. ¿Quieres ir conmigo para allá? Chojota era una hermosa poza. Allí la arena eran millones de conchitas blancas que brillaban bajo el sol. En verdad era un lugar mágico. Desde allí se podían ver unas aves fantásticas, tan grandes como el cóndor, pensó Ticuna. Esos son los amigos del Chululo. Se llaman guajaches. También comen muchas chicoras y duermen siestas todos juntos cerquita de acá. A veces por mientras, con mi chope, saco lapitas y entre todos más tardes comemos mucho, respondió simpáticamente Talicuna. Él tenía muchas historias guardadas dentro de su saquito de piel de lobo marino. De repente, el silencio llegó. El rugir de las olas se calmó. Los güiros se detuvieron. Las talicunas se callaron. Las lapitas se escondieron. Las chicoritas se sumergieron. La gaviota se durmió. El chululo desapareció. La espuma se hizo alfombra. La arena se hizo cama de flor. Las rocas se apartaron. El gran espíritu apareció. Era el silencio. Era el invisible. Traía gotas de mar. Cantos verdes de ultramar. Era Dios del Mancapacha. Entregó la promesa. Pasó el ciclo. Los sabios abuelos, en ofrenda, algunas cejas le regalaron. Las vasijas fueron llenadas de cantos verdes de ultramar. Era serpiente de agua, dragón de mar. Escamas de concha nácar, era música silenciosa, era viento de alta mar. Dios del Mancapacha, gran espíritu del mudo cantar, te damos las gracias celestiales, pececitos de chañar. Ambos abuelos abren sus ojos, vuelve el bramar.
serpentean los güiros, gritan las aves del mar, las lapitas vuelven a danzar, las talicunas retoman el conversar. Ticuna y talicuna buscan flores entre los conchales, no hay chachacoma, solo florecitas de coral. Ya cuando el sol se escondió por segunda vez, 2 días, Ticuna y el abuelo regresan a su casa. Pichú carga las vasijas repletas con agua de mar. Hemos cumplido otra vez, mi niña. Debemos ahora regresar. Ticuna se despide de Talicuna. Ella le entrega sus fucsias y grises lanas. Él le regala cuerditas de lobo marino adornados con rojas lapas. Los abuelos dan la señal. Hay que partir. Cada año, Ticuna y el abuelo bajan a Caguancha en busca de las aguas que les entrega el gran espíritu del mundo del Mancapacha. Más tarde, estas se unirán con las aguas de la Capacha, en Laguna del Huasco. Allí, ante los altos malcus que hacen de puerta para entrar al inmenso y estrellado Araspacha, el abuelo pide por las buenas lluvias que alimentarán las altas tierras del gran Tarapacá, aquellas donde se despliegan las terrazas de la abuelita de Ticuna, donde caen los ríos de su pueblo, donde el agua ya no brama, sino está más bien, canta. Fin. Aquí aparece una bibliografía, lo cual muchas de las cosas que aparecen, de los datos, de las informaciones, de los nombres, de la información que aparece dentro del cuento, está de alguna manera respaldada bajo papers, publicaciones de arqueólogos, antropólogos, también visita a museos, lo cual mucho ayudó a más o menos como a comprender cómo se vestían los changos, cómo se vestía la gente que habitaba en las altas tierras del altiplano en ese momento. Muchos relatos están unidos con lo que me contó don Pedro, lo que me contó mi papá, lo que me contaban algunos profesores también dentro de la universidad. Hay un film que es muy bonito, que se lo recomiendo, que se llama Nube de Lluvia, que es un film de Patricia Mora, que fue filmado en el 89, y ahí aparece esta historia de alguna manera con mucho más detalle, dentro de un pueblo específico que es el pueblo de Chijos, que también se encuentra en el altiplano. Bueno, aquí aparecen los agradecimientos de las personas que me ayudaron de alguna manera como a construir el cuento. Y eso es todo por ahora. Así que le agradezco un montón el, el que hayan escuchado esta historia. Así que, por favor, le dejo el micrófono abierto para que algunas preguntas, no sé. Ana María, ¿quieres preguntar algo? No, quiero felicitarte porque me hiciste, pero ay, Quique, me hiciste viajar en tu cuento, lo encontré maravilloso. Ay, qué bueno, Ana María. Así que muchas gracias. Me alegra un montón escuchar eso. Y toda la ilustración también me encantó. Así que te felicito, Juan Manuel, y bienvenido a nuestra súper gran familia MOA. Muchas gracias. No sabes cuánto me alegra escuchar eso. Muchas gracias, Claudia, también. Y a mí me encantó también, Juan Manuel, lo encontré precioso. Habla de una sensibilidad maravillosa tuya y que conecta a la familia con los recuerdos de niños, con la naturaleza, con los símbolos que tiene la naturaleza para uno, y despierta esa alegría interior. Así que realmente maravilloso, te pasaste. No, gracias, Talía, qué bueno que le haya gustado. Es bonito de alguna manera también como justamente de lo que tú decías, de cómo van apareciendo la familia, van apareciendo estas como historias que a ti te van contando. También de alguna manera también siento que este cuento para mí también, por eso en un momento sentí que era una responsabilidad, porque también de alguna manera el pueblo Aymara
tampoco no suele escribir sus historias, simplemente la va solamente relatando. A través del relato ellos van construyendo una historia. Entonces, siento que cuando uno escucha su historia, uno comprende mucho como su cosmovisión, de cómo ellos de alguna manera entienden y se ve esa hermosa relación que ellos tienen con el paisaje, de una cosa como de nutrirse entre ellos. Entonces, siento que de alguna manera la cultura de los changos no tenía nada escrito, ni siquiera algo relatado. Entonces, pero siento que estaba en el aire, siento que simplemente había que reunirla y así poder compartirla, porque de alguna manera siento que también no ha sido fortuito lo que he vivido también. Entonces siento que de alguna manera siento que cada uno de nosotros tiene, como dice, como Moquicho Cada, que cada uno de nosotros tiene características una que ha vivido en su vida, y cómo uno desde ahí puede compartir a los demás. Entonces creo que también eso, estoy contento porque estoy compartiendo de alguna manera, y me alegra que de alguna manera te dé alegría, que se conecten con el recuerdo, que se conecten como con algunos recuerdos que quizás propios en relación con el paisaje, que es la intención que tiene, la verdad, como volver a eso. Así que muchas gracias, la verdad, por sus comentarios, de verdad. Me Yo encanta. quería comentarte, Juan Manuel, lamento no poder poner pantalla, pero tengo mucho problema con internet, si que pongo pantalla capaz que desaparezca. Ya, no te preocupes. Entonces, pero quería comentarte que me gustó mucho cómo presentaste el cuento, primero con estos momentos memorables de tu vida. Considero que cada momento claramente muestra en el cuento, se muestra en el cuento cómo fue cultivo y nutrición de tu sensibilidad. O sea, yo creo que es bello como nos hiciste también nosotros cuando ibas tú hablando en el cuento, nos hiciste evocar también las imágenes que tú nos mostraste en el principio. O sea, por primera vez escuché varias palabras que yo no conocía, entonces ahora ya el gato de mar ya se me va a quedar y hay una serie de cosas que ahora van a quedar dentro de mi memoria, ¿no es cierto? Con estas imágenes que tú nos has regalado. Pero por sobre todo, considero que el hecho de que tú hayas presentado eso antes nos hizo a nosotros también poder profundizar más en tu cuento. O sea, provocó en nosotros una sensibilidad especial para poder escucharlo y a poder realmente viajar, como dice Anita María, a Iquique y al pasado, porque fue claramente a Iquique y al pasado. Así que te agradezco mucho. Muy bonita la experiencia. No. Muchas gracias por tus palabras, Claudia. Sí, es simplemente eso, la verdad, es como compartir, hacer un poco como de resiliencia también, de repente un poco como con la historia, y eso también yo creo que también es muy sanador. Entonces también encuentro que me alegra como escuchar esto, porque de alguna manera siento que provoca esas cosas como bonitas en las personas, y es como, es también la intención también detrás del cuento, de que no perdamos esa conexión, que nos conectemos nuevamente con esos recuerdos, con la infancia, como abrirnos también a conocer otros lugares, que de repente el desierto guarda mucha información que de repente a veces es muy difícil llegar a ella, porque a veces hay mucha información, por ejemplo, con respecto al mundo arqueológico dentro del desierto, pero a veces queda mucho en el ámbito científico y no se acerca a las personas. Entonces, siento que me alegra de alguna manera como poder acercar y poder mostrar parte de mi desierto y que la gente le guste. Eso también es como, así que agradezco un montón el hecho de haber presentado claramente parte de mi vida antes. Creo que igual era fundamental, porque yo creo que también haber llegado con el puro cuento, yo creo que hubiese sido muy complejo entenderlo, porque también es un mundo nuevo. Yo también entiendo que habitar en el desierto es otro mundo, otras costumbres. Entonces de alguna manera sentí que tenía que de alguna manera generar una introducción para poder comprender el cuento, y creo que tendría mucho más sentido. Así que agradezco un montón todo lo que me están diciendo, la verdad. que siento que hice bien, así que estoy contento, la verdad.
y lo invito a todos que hagan lo mismo, que escriban un cuento, que no sé, o sea, que me imagino que algunos tendrán nietos, nietas, hijos, hermanos pequeños, sobrinos. Entonces, a veces, mucho de lo que está en el cuento son cosas que yo viví, que vivió mi papá, que vivió don Pedro, que vivió muchas personas, y siento que va a ser tan bonito cuando un niño lea y que cuando o su papá le lea un cuento, un tío le lea el cuento, una tía, una mamá, una hermana, una mamá, una abuelita. Entonces sería tan bonito que realmente compartieran una historia suya personal con sus nietos y después le dijeran, ¿te gustó esa niñita? Sí, era yo cuando pequeña. Sería muy bonito eso. Entonces, como decir como, oh, mi abuelita vivió eso, o como que nunca se lo han imaginado. Entonces, que tal vez un cuento, tal vez un poema, tal vez una escultura, como decía. Siento que también eso encuentro también maravilloso todo este método de arte y cultura que nos presenta y que nos comparte Moquillo Cada, porque de alguna manera es increíble lo que uno sana cuando uno pone la atención y comienza a apreciar la naturaleza, la belleza que ella tiene. Entonces, siento que sería tan bonito que cada uno de nosotros hiciera ese ejercicio de compartirla con los demás, de alguna u otra manera, bailando, inventando un juego, no sé, hay muchas maneras de que uno puede regalar esa experiencia a las demás. Esta ha sido la mía, así que, y me alegro que de alguna manera le haya gustado, así que me voy muy contento, así que muchas gracias, la verdad. La Ingrid quiere hablar. Ingrid Ingrid. Granje. Juan Manuel, me encantó tu relato y la historia de cómo fuiste creciendo con esa sensibilidad a la naturaleza, y también el hecho de mostrar el vocabulario, los paisajes, costumbres, del lugar donde tú creciste, que obviamente es muy diferente a lo que puede ser el lugar de otra persona, que no está para nada familiarizado con todo eso. Me pareció muy educativo, así que te felicito, y sabes que así estaba, como que quería seguir escuchando cómo ibas relatando, me encantó. Así que felicitaciones. No, muchas gracias, muchas gracias. Así que bueno, en algún momento, bueno, Ana María quiere decir algo. Sí, Juan Manuel, quería comentarte que grabaras o le sacaras foto al chat. Tienes muchas felicitaciones. Como para que no es mala idea. Ya voy a ver, después voy a... Antes, hoy sí han escrito muchas cosas. Y no te preocupes, eso No, queda bueno. grabado. Ya, ya. Juan Manuel, yo quería decir una cosita, que yo nací en la zona central, entonces y mis veraneos eran en la costa o en el sur de Chile, entonces mi conexión con el norte no es mucha. Entonces también para mí fue muy bello lo que tú me presentaste, porque fue como sorprendente decir, bueno, también es parte de mi país, ¿ya? Es parte de mi país, y como que con lo que tú cuentas, como que uno se entusiasma a conocerlo, a acercarse, y también encontrar belleza en eso que aparentemente es seco y desierto, a diferencia de los lagos, los ríos, que es lo que a mí siempre he gozado, ¿te fijas? Entonces, eso también me despertó el interés por conocer esa parte de mi país. Y como otros han dicho, que como un ejercicio de hacer la biografía de uno, pero ligada a la naturaleza. Es una forma distinta, como un ejercicio incluso para compartir con otras personas, de escribir tu historia, pero tomada de la mano desde la naturaleza. Lo encontré maravilloso. Exacto. O sea, a veces yo creo que, o sea, si vemos bien el tema del ejercicio, es solamente una experiencia. No se trata como de contar toda la vida de uno, sino como que quizás solamente una experiencia que uno tuvo con la naturaleza, como uno de alguna manera, claro, lo lindo está, yo creo, el cómo podemos contextualizar, y desde nuestra perspectiva, porque cada uno tiene una percepción distinta de la naturaleza. Algunos nos fijamos, no sé, en la profundidad, en otros los colores, en otros los sonidos. Todos tenemos maneras distintas a través de la textura, todos tenemos maneras distintas de llegar a la naturaleza.
Entonces sería muy lindo mensaje o ejercicio, de alguna manera, de cómo recreamos una historia que vivimos con la naturaleza y cómo eso la escribimos y se la compartimos a otras personas. Y sería como muy bonito. El desierto es bonito, o sea, el desierto, bueno, la gente dice que si uno ve la belleza en el desierto es porque uno ha agudizado mucho el ojo. Porque realmente el desierto, claro, uno ve y no ve nada. No ve, pero claro, pero yo digo, cuando uno está en el desierto y ve lo vasto y ve ese cielo en la noche estrellado, pero es una cosa así, pero ya como de perder la cabeza. O los colores de la tarde. Los colores de la tarde en el desierto, cerros fucsia, cerros naranjos, rosados, azules. Es una cosa que se van como cambiando, es una cosa muy, muy bonita, muy, muy bonita. Entonces, de alguna manera, increíble cómo ese mundo que de alguna manera está construido dentro de la cosmovisión aymara, eh, yo creo que también nace de esa fascinación y de esa belleza que hay en ese desierto, que claro, que a primera vista no se ve, pero cuando uno entra en la profundidad, yo creo que es como, yo creo que el desierto tiene un gesto como meditativo, es como que uno está ahí y como que de repente cuando uno entra en un estado ya de meditación profundo, de observación con el paisaje, ahí uno comprende el desierto. Me alegra que de alguna manera quieras conocer el desierto a través del cuento. Tienes que ir entonces, es bonito el desierto. Ahí después sí que te puedo dar datos de lugares más específicos. Así que eso. Hola, muchas gracias, Juan Manuel. Precioso Jaime. tu cuento, tu relato. En realidad me encantó. Yo soy un amante de la costa nortina, siempre lo he sido, desde hace mucho tiempo. Me tocó trabajar un tiempo en Iquique y siempre estuve yendo para la zona, más bien eso sí, de Guanaquero, Los Vilos. Y te quería preguntar, los changos, ¿hasta qué parte de la costa de nuestro país habitaron? Yo no tengo claro, sé que estaban bien en el norte, o sea, en la parte de Iquique, pero no sé si alcanzaron a llegar un poco más hacia la zona central, lo desconozco. Sí, no, justamente el territorio de los changos, como límite, se puede decir se puede decir como más como construido, va justamente desde la zona de Iquique hasta justamente hasta como los Vilos. Es justamente esa es la zona en que los chancos tienen como un territorio mucho más establecido. Ya abajo de los Vilos, claramente igual aparecen vestigios eh, costeros, pero ya se establece como más como, tienen otros nombres, o puede ser como ya incas que se dedicaban a la parte como de la parte costa, pero el chango en sí es como, se puede decir que como que puede llegar hasta, yo creo que un poquito más abajo de los Vilos hasta Iquique, porque ya más arriba en Arica, eso ya como que en un momento fueron los chinchorros y después los chinchorros desaparecieron, pero como cultura, pero se siguió habitando la costa desde altas tierras, la verdad, como una cosa más como cíclica. Pero los changos en sí, la historia, los relatos, todo ¿cómo se llama esta? Como los relatos que hacen, ponte tú, los españoles, aparecen relatando desde Iquique hacia abajo, hasta como los Sí, kilos más o menos. sí, me parecía, porque ahí en Tongoy particularmente, eso fue una caleta originalmente de pescadores y eran de procedencia chango. Y yo no estaba seguro absolutamente si eran los mismos que estaban más en la zona norte, pero también escuché muchos relatos de esa gente. Bueno, estoy hablando hace mucho tiempo atrás, ahora ya es un balneario nomás, y eso es lo que tal vez a mí, digamos, me choca un poco el hecho que la costa o esas caletas originales más, digamos, naturales en sí, se han poblado con mucho turismo y en realidad, particularmente en forma personal, me decepciona un poco, ¿ya? Porque cambia todo, cambia el esquema, cambia el paisaje. Si bien es cierto, es adelante,
producto y sirve a la gente de la zona, pero la parte natural como que se pierde un poco. Por eso generalmente yo busco y he seguido y voy a seguir buscando caletas más perdidas por ahí, ya, donde se pueda apreciar mejor la naturaleza, el mar, el desierto, que es fabuloso. Muchas gracias, Juan Manuel, ha sido excelente. Me siento totalmente congratulado por tu relato. Gracias. No, Reiner, gracias a ti por tus palabras. Bueno, eso, el tema de los changos, bueno, afortunadamente ya a partir del año pasado fueron reconocidos como grupo indígena, pero de alguna manera los changos genéticamente desaparecieron. Es un tema más cultural, la verdad. Porque siguen existiendo pescadores y hay pequeñas caletas que aún siguen resistiendo justamente lo que tú hablas como el tema como del crecimiento de las ciudades, que al final tienen un rumbo turístico y a veces peor porque caen de repente dentro de lo industrial y se pierde todo completamente el tema como de la pesca artesanal. Los changos de alguna manera, por eso también entiendo que, por eso también en un recalco en el tema como de la responsabilidad de alguna manera que tenemos de alguna manera como cada uno de nosotros, en el sentido de que yo creo que cada uno tiene una responsabilidad con respecto a lo que uno ha vivido. Y de alguna manera siento que todas estas cosas que me han pasado en mi vida conlleva que la gente siga teniendo recuerdos de los changos y que de alguna manera habitaron esta tierra y que construyeron una historia y que construyeron una cultura. Hay que hacerlo, uno tiene que seguir reviviendo las culturas, tiene que sacarla del polvo y no permitir que otras cosas vengan encima y lo tapen. Es como que seguir luchando de una u otra manera con las herramientas que a uno le llegó. Así que... Exacto. Muchas gracias. Sí. Bueno, van a ser las 7:15, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Con respecto a gente que dice el tema del libro. En algún momento tengo pensado publicar el libro, de alguna manera, tanto en digital como en papel. Estoy en ese proceso. Ustedes de alguna manera son los privilegiados, los afortunados de alguna manera que han escuchado por primera vez el cuento. Entonces, lo cual me tiene muy contento cómo lo han recibido también. Para mí esto es, la verdad, agradezco también cada uno de sus comentarios porque de alguna manera también son regalos para mí, porque tampoco no sabía como todo lo que iba a despertar en las personas, lo cual con mayor razón me da muchas ganas. Así que le agradezco un montón su atención, sus opiniones, sus buenas palabras y sus buenos deseos. Así que cuando en un momento tenga información más tangible con respecto a la descarga o al libro físico, les voy a mandar un correo, ¿ya? Por si alguien está interesado después, ¿ya? Así que... Ok, muchas gracias. No, Reina, gracias a usted. Gracias, Así que, bueno, Juan Manuel. Buenas noches a todos. buenas noches a todos, un abrazo grande. Gracias por la invitación, muchas gracias, Luis. Vamos a seguir invitando. Gracias, muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Chao, gracias. Muy lindo.